Buenos días. Vale, pues damos por finalizado el tema de vectores y rectas con la prueba que ya hemos hecho, ¿vale? Y vamos a comenzar con el siguiente bloque de contenidos del curso, ¿vale? Este es lo último que nos dé tiempo a ver, pero yo creo que nos da tiempo a verlo todo, ¿vale? Vale, este bloque es el bloque de funciones, que si os fijáis en vuestro libro coincide con corresponde con los temas 9, 10 y 11. ¿Vale? Yo voy a hacerlo un poco distinto al orden que viene en el libro, ¿vale? Pero vamos, que básicamente está todo ahí. Cualquier duda que tengáis, podéis consultarla con el libro. Utilizaremos el libro para hacer ejercicios, como siempre, ¿vale? Entonces, os voy a explicar cuál va a ser el esquema del tema, ¿vale? Todo lo que vamos a ver en esta parte de funciones, ¿vale? Mucho de lo que vamos a ver aquí ya lo conocéis de otros años, pero hay alguna cosa nueva, ¿vale? Y esto es importante para el año que viene porque los que cojáis matemáticas en ciencias sociales tienen mucha parte de análisis de funciones, ¿vale? Para los que vayáis por latín, pues esto es que es conocimiento general. Entonces, a ver, lo primero que vamos a ver de funciones es su definición, ¿vale? Las formas en las que nos pueden presentar, perdón, nos podemos encontrar una función, ¿vale? Función, definición y características y las formas. Después vamos a meternos directamente con las funciones elementales, ¿vale? Vamos a trabajar las funciones lineales muy por encima porque llevamos todo este tema anterior trabajando con ellas. Vamos a estudiar las funciones cuadráticas o parábolas, que estas las conocéis del año pasado. Vamos a ver cómo se representan o algunas formas de funciones polinómicas de grado mayor que 2, porque estas dos también son polinómicas, pero son unas concretas que ya conocemos. Después vamos a representar las funciones de proporcionalidad inversa o hipérbolas, funciones radicales, exponenciales logarítmicas y trigonométricas. Y por último, algo nuevo de este año y bastante importante, son las funciones a trozos, ¿vale? Cuando ya hayamos visto todas estas, vemos cómo se representan las funciones a trozos. Vale, después de ver todo esto, con casos particulares de funciones, nos vamos a ir a las características de las funciones. Esto también lo conocéis del año pasado. Las principales son el dominio, el recorrido o imagen, continuidad, puntos de corte con los ejes, monotonía, extremos relativos y absolutos, la simetría y la periodicidad. ¿Vale? Todo esto lo conocéis del año pasado y lo vamos a aplicar este año a las funciones elementales que ya hemos visto o a funciones a partir de su representación. ¿Vale? Venga, pues vamos a comenzar pues, por el principio. Vamos a ir a la definición de función, formas de presentarse y después comenzaremos a ver cómo se representan y cómo se trabaja con funciones elementales. Vale, pues a ver, comenzamos. Nuestro tema de funciones. Lo primero que vamos a hacer es definir lo que es una función, ¿vale? Esto es importante para no confundirnos. Vale, ¿qué es una función? Pues una función es una relación, ¿vale? Es una relación entre dos variables, ¿vale? Es una relación entre dos variables en la que, he puesto a la que, en esta relación a cada valor de una de las variables le corresponde un único valor, esto es importante, de la otra variable. ¿Vale? Nosotros ya hemos trabajado con funciones, sabemos cuáles son las variables. Nuestras variables son x e y, ¿verdad? A la x se le llama la variable independiente, ¿vale? Y a la y se le llama variable dependiente. ¿Por qué se les llama así? Porque si recordáis, nosotros cuando representamos funciones vamos dando valores a la x y vamos viendo cuánto vale la y. Es decir, la x es la variable independiente porque nosotros vamos dándole valores a x, cualquier valor que queramos, ¿sí? Y entonces la y toma valores en función de los valores de x. La y no es independiente, la y va a depender siempre de los valores que tome la x, ¿vale? Y con la definición que queremos decir, con que a cada valor de una de las variables le corresponde un único valor de la otra,
Pues que a cada valor de x solamente hay un valor de y para cada valor de x, ¿vale? Si nosotros damos a x el valor 0, entonces y puede valer lo que le corresponda a esa función, pero solamente un valor. Imaginaos que vale 2. Vale, pues si x vale 0, y siempre vale 2. No hay varios valores de la y para x igual a 0. Solamente hay un valor de y para cada valor de x. ¿Vale? Puede ser que, por ejemplo, x igual a 3 y sea igual a menos 5 y que la x igual a 4 vuelva a ser 2. La y vuelva a ser 2. Esto puede ser, ¿vale? La y no tiene un único valor. Lo que esto quiere decir es que para cada valor de x solo hay un valor de y. ¿Vale? ¿Sí? x0 siempre va a ser y2. x3 siempre va a ser y-5. ¿Vale? Esto lo vamos a ver luego con la representación. ¿Vale? Entonces, importante, relación entre dos variables, ¿sí? O magnitudes, ¿vale? A que a cada valor de la independiente le corresponde uno solo de la dependiente. ¿Vale? Pues ahora vamos a ver las formas en las que se nos presentan las funciones. Vale, pues a ver, ¿cómo se nos puede presentar una función? Pues una función se nos puede presentar de 4 formas distintas, ¿vale? La primera se nos puede presentar como una expresión algebraica, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues con la fórmula. Que siempre pongo la tilde. Bueno, sí. Se nos puede representar como una función algebraica. ¿Y esto cómo lo definimos? F de x, que esto quiere decir función de x va a ser nuestra variable independiente. Por ejemplo, una expresión algebraica que conocéis es x al cuadrado, ¿verdad? Otra podría ser, otra f que podamos definir puede ser 5x menos 3, que es una función lineal, ¿vale? Esto es la expresión algebraica de la función. Y esto nos representa una función, ¿sí? Vale, la segunda manera en la que nos puede venir es en forma de tabla de valores, ¿vale? Si a nosotros nos dicen que tenemos una función que se comporta de esta manera cuando x vale 0 y vale 1, cuando x vale 3 y vale 10, cuando x vale 5 y vale menos 2, ¿vale? Esto de aquí también nos está definiendo una función. Esto de aquí nos da la forma que tiene la función, ¿vale? Siguiente caso que nos pueden definir, nos pueden venir definida una función gráficamente. ¿Sí? Nosotros nos pueden definir una función que sea de este tipo, o nos pueden definir una función que sea pues como una recta, por ejemplo, así, ¿vale? Gráficamente estas gráficas también representan las funciones. Por último, ¿de qué manera nos la pueden dar? Pues con un enunciado, ¿vale? Es decir, si a nosotros nos dicen que hay una función en la que para calcular, ¿os acordáis de los problemas de, por ejemplo, de tarificación de teléfonos? Te dicen que en una tarifa de teléfono en una tarifa hay un fijo, te dicen, hay un fijo de 5 euros. Y luego, por cada minuto te suman, te añaden 50 céntimos. ¿Sí? Esto como lo poníamos con forma de función, pues nosotros decíamos, vale, ¿cuál va a ser el precio de esta tarifa? Pues va a depender de los minutos que hables, ¿no? Entonces nuestra función será, vale, 5 euros que pagamos siempre, aunque no hablemos, y luego por cada minuto que hablemos hay que añadir 0,50, pues 0,50 por x, donde x va a ser igual a los minutos que hablemos y esta función nos va a dar los euros que pagamos, ¿vale? ¿Lo entendéis? ¿Sí? Entonces, nosotros a partir de la expresión algebraica podemos sacar una tabla de valores y representar la función gráficamente, ¿verdad? Esto lo habéis hecho siempre. De hecho, lo hemos hecho con ¿os acordáis? Con las inecuaciones, los sistemas de inecuaciones, con dos incógnitas que había que representar las rectas. Este año lo hemos trabajado un montón, ¿vale? Luego también podemos, a partir de la tabla de valores, representar gráficamente la función. Llegar de aquí a la expresión algebraica es más complicado, pero se puede hacer.
Gráficamente podemos sacar una tabla de valores porque vamos viendo a cada valor de x lo que le corresponde a la y, ¿vale? Este valor de x tiene este valor de y, este valor de x tiene este valor de y, ¿vale? Aquí este valor de x corresponde a este de y, ¿vale? Lo mismo que hacemos al representarlo de tabla a gráfica, pero de gráfica a tabla. Por ejemplo, aquí si esto es el 5, pues aquí se correspondería con el 6, imagínate, pues x5 y 6. Con el 4, pues el 5, x4 y 5, y así todo el rato, ¿vale? Con estas funciones, pues igual podríamos sacar una tabla a partir de su gráfica, ¿vale? Luego, a partir del enunciado, pues volvemos al principio. Con el enunciado podemos sacar la expresión algebraica, a partir de la expresión algebraica podemos sacar la tabla y con la tabla podemos sacar la función gráfica, ¿vale? Desde la función gráfica podemos ir a las expresiones algebraicas, pues habrá casos en los que sí y habrá casos en los que no. Por ejemplo, con las rectas es muy sencillo sacar la expresión algebraica a partir de su gráfica. Con las funciones cuadráticas también, pero más allá es un poquito complicado, ¿vale? Habrá funciones con las que sí que se puede hacer, como con la proporcionalidad inversa, con las funciones trigonométricas, con eso sí, pero habrá otras, una polinómica de grado 4, pues que no vamos a saber cómo hacerlo, pero no pasa nada, ¿vale? Hasta aquí bien, pues nada, vamos a empezar a ver las funciones elementales y vamos a ver cómo se representan. Vale, pues vamos a empezar con las funciones elementales y entre ellas vamos a empezar con las funciones lineales, ¿vale? Esta de aquí, acabamos de terminar el tema de vectores y rectas, entonces todos sabéis que esta corresponde a la ecuación explícita de la recta, ¿verdad? Entonces, esto de aquí es una función, lo podemos poner como y igual a mx más n o f de x igual a mx más n, es lo mismo, y siempre va a ser la variable dependiente de x, por eso la ponemos f de x en función de x, y está siempre en función de x. Vale, ¿qué conocemos de aquí? Pues sabemos que m es la pendiente de la recta, ¿sí? Podemos calcularla a partir de su gráfica o depende de los valores que nos den o dando valores, y luego la n es la ordenada en el origen. ¿Vale? ¿Qué es la ordenada en el origen? El punto en el que corta la recta con el eje de las íes, ¿vale? Con el eje de ordenadas. Voy a hacer un ejemplo súper rápido, ¿vale? De una recta, por ejemplo esta. Vamos a suponer que esto es el 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? 2, 3, 4, 5, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que esto es así, ¿vale? Entonces, esto es la x y esto es la y, y esta es la función, ¿vale? Venga, pues entonces yo os digo, venga, tenemos esta gráfica de una recta. ¿Cuál es la ecuación de esta recta? Pues tú dices, vale, la ecuación es igual a mx más n. ¿Sí? Lo más sencillo es encontrar siempre la ordenada en el origen, que hemos dicho que era n. El punto en el que corta con el eje de las íes, ¿no? ¿Dónde corta con el eje de las íes? En el 1. Por tanto, nuestra ordenada en el origen será 1. ¿Vale? Ahora, ¿cómo calculamos la pendiente? ¿Cómo hacíamos la pendiente en las rectas? La pendiente nos dice cómo de inclinada está la recta, ¿verdad? Cuando la pendiente es mayor, la recta está más inclinada. Cuando la pendiente es menor, está menos inclinada. Si la pendiente es positiva, es que la recta crece, y si es negativa, es que la recta decrece. Todo esto lo hemos visto y lo sabéis del año pasado, ¿vale? ¿Cómo calculábamos la recta en la gráfica? Perdón, la pendiente. Pues lo que teníamos que ver era lo que subíamos con respecto a lo que avanzábamos, ¿verdad? Entonces cogíamos un triángulo, el que fuera de la recta, por ejemplo, podemos coger este, ¿sí? Que nos une puntos concretos, y decíamos, vale, ¿cuánto subimos? ¿Cuánto avanzamos? ¿Vale? Es lo que subimos con respecto a lo que avanzamos. ¿Cuánto hemos subido aquí? 1, ¿no? ¿Cuánto hemos avanzado? 2. Por tanto, la pendiente en esta recta es un medio. Como ya tenemos m y ya tenemos n, lo que hacemos es sustituir aquí. ¿Y esto cómo nos queda? Un medio de x más 1. Nuestra recta, esta recta que hemos representado y es un medio de x más 1.
¿vale? Esto está del año pasado. ¿Sí? Entonces no me voy a meter más allá. Sabéis identificarlo, sabéis construir la tabla de valores y representarla. ¿Vale? Entonces lo siguiente que vamos a ver son las funciones cuadráticas o parábolas. ¿Vale? ¿Qué forma tienen estas funciones? Pues estas funciones, como son cuadráticas, tienen forma de ecuación de segundo grado. ¿Sí? Y si os acordáis, estas funciones tenían esta forma o tenían esta forma, ¿vale? Podían estar desplazadas, es decir, podían estar aquí. ¿Sí? ¿Está? Ahora vamos a ver todos los elementos de las funciones cuadráticas y cómo calcularlos. Vale, pues vamos a empezar a ver cómo representar y qué caracteriza a las funciones cuadráticas, ¿vale? Dependiendo de diferentes características va a tener una forma u otra, ¿vale? Entonces, en lo primero que nos tenemos que fijar siempre, el primer paso siempre, es en el coeficiente de la x al cuadrado, lo que está con la x al cuadrado, ¿vale? Nos tenemos que fijar en la a, ¿sí? Esto de aquí lo que nos va a dar es la forma de la función. Si la función va a estar abierta hacia abajo o abierta hacia arriba, ¿vale? Entonces, si a es positiva, la función va a tener una forma así. Va a ser una parábola abierta hacia arriba. Si a es negativa, va a tener una forma así, abierta hacia abajo, ¿vale? Esto de aquí, ¿cómo nos podemos acordar? Pues si la A es positiva tenemos una carita sonriente, vamos a verlo así, ¡yujú! Si la A es negativa tenemos una carita triste, ¿vale? Es una manera muy fácil de acordarse. ¿Está? Venga, pues el coeficiente del x al cuadrado nos da la forma. Vale, aparte de la forma, vosotros veis, vamos a suponer que esta es nuestra parábola. Vosotros veis que aparte de la forma, la función siempre cumple ¿qué? Que es simétrica con respecto a un eje, ¿vale? Entonces, lo siguiente que vamos a calcular es el eje. ¿Cómo calculábamos el eje? ¿Qué forma tenía el eje? Pues el eje es una recta vertical, una recta de la forma x igual a algo. ¿Y a qué va a ser igual? Pues aquí nos tenemos que fijar en el segundo coeficiente, en el coeficiente de la x y en el de la a, ¿vale? ¿Y cómo lo calculamos? Pues el eje se corresponderá con lo que valga menos b partido por 2a. ¿Sí? Esto de aquí nos va a dar el eje. Nos va a dar esta recta que nos da la simetría de la parábola. Vale. En tercer lugar, calculábamos el vértice. ¿Cuál es el vértice de la función? Pues el punto máximo o mínimo. En este caso es mínimo porque la función está abierta hacia arriba. Si fuese al revés sería un máximo, ¿vale? Entonces el vértice, ¿qué característica va a tener? Pues que la x del vértice siempre va a ser la del eje, ¿vale? Va a ser un punto donde la x va a ser siempre lo que nos haya dado el eje, es decir, esto de aquí, menos b partido 2a, y la y la calculamos viendo lo que vale la función en este punto, dando valores. Damos valores aquí a la x del vértice y lo que nos dé la y será la y del vértice. Entonces aquí lo que hay que hacer es sustituir en la función lo que nos haya dado la x del vértice, o sea, el eje. ¿Está? ¿Sí? Vale. Lo siguiente que tenemos que hacer es la tabla de valores. Ay, antes de la tabla de valores, perdón. No, antes de la tabla de valores lo que tenemos que ver es los puntos de corte con los ejes. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos ejes tenemos? Pues tenemos dos, el eje X y el eje Y, ¿verdad? Vale, pues entonces, ¿cómo vemos el corte con el eje X? Pues para ver dónde corta con el eje X, lo que tenemos que hacer para calcular estos puntos es hacer la Y 0. Entonces hacemos Y igual a 0. ¿Cómo nos va a quedar esto? Ax cuadrado más bx más c igual a 0. Y esto es una ecuación de segundo grado que resolvemos. Vale, ¿cuántas soluciones puede tener una ecuación de segundo grado? Pues puede tener
dos soluciones, una solución o ninguna, ¿no? Estas eran las características de las ecuaciones de segundo grado. Vale. ¿Cuándo va a tener la función dos soluciones? Pues va a tener dos soluciones cuando la parábola corte en dos puntos al eje de las x. Es decir, que sea una parábola así o así, ¿vale? Vale, ¿cuándo va a tener una sola solución? Pues cuando la parábola corte al eje en un solo punto, es decir, que justo en el punto de corte sea el vértice. Puede ser así, puede ser así, ¿vale? Vale, ¿y cuándo no va a tener ninguna solución? Pues cuando la parábola no corte al eje en ningún punto. ¿Y eso cuándo se va a dar? Pues cuando la parábola nos quede completamente por encima del eje, es decir, que siga subiendo por aquí pero no aquí, o completamente por debajo del eje, ¿vale? Entonces, si no nos da ningún punto de corte, es que va a ser una de estas dos. Si nos da dos, es que va a ser como esta, ¿vale? Si nos da uno, pues que justo va a ser el vértice el que corte en el eje, ¿sí? Vale, ahora el corte con el eje Y. Aquí siempre va a haber un valor, ¿vale? Y esto lo hacemos con x igual a 0. ¿Qué pasa si aquí hacemos x igual a 0? Pues que y va a ser a por 0 al cuadrado 0 más b por 0, 0 más c. Es decir, va a ser a por 0 al cuadrado más b por 0 más c. ¿Y esto cuánto vale? Pues c, ¿vale? Entonces nuestro punto de corte con el eje y siempre va a ser el 0 y el término independiente de la ecuación de segundo grado, ¿vale? Y solamente vamos a tener un punto. ¿Por qué? Porque la función aquí va a cortar con el eje y solamente una vez, ¿vale? ¿Está? Vale, pues después de calcular los puntos de corte hacemos una tabla de valores, ¿sí? Para poder ir sacando los valores de la función, y aquí yo siempre os digo que hay que ser inteligentes. Como esto es un eje de simetría, lo que hacemos es dar un valor a este lado y vemos el que se corresponde al otro, ¿vale? No hace falta dar infinitos valores. Dais a un lado y veis cuál se corresponde al otro, ¿vale? Vale, y la última parte es la representación, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo y vamos a ir calculando todas estas partes. Vale, pues vamos a representar esta función, ¿vale? Y la vamos a usar como ejemplo. La función es 2x al cuadrado menos 8x más 6. ¿Vale? He puesto ya aquí los coeficientes. A se corresponde a 2, B es menos 8 y C es 6, ¿vale? Para que no haya ninguna duda. Venga, pues empezamos. Paso número 1, nos fijamos en la forma de la función. Aquí nos teníamos que fijar en el signo de A. En este caso, como A es igual a 2, que es positiva, nuestra función va a tener una forma así, es decir, va a estar abierta por arriba, ¿vale? Paso número 2, calculamos el eje. En este caso el eje es, habíamos dicho que era una recta vertical de forma menos b partido 2a. Vale, pues damos valores. Menos b es menos 8 partido 2 por 2. En este caso nos queda menos 8 es 8 partido 2 por 2, 4. Nuestro eje es la recta vertical x igual a 2. ¿Vale? Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos nuestro vértice. La x del vértice va a ser esta 2 y ahora necesitamos calcular lo que vale la función en el 2. ¿Para eso qué hacemos? Sustituimos. Uy, aquí pareció puesto un churro. Donde pone x ponemos 2 y ¿qué nos queda? 2 por 2 al cuadrado menos 8 por 2 más 6. ¿Lo veis? ¿Y esto cómo nos queda? 2 por 2 al cuadrado es 4, 8 menos 8 por 2, que es 16, más 6. ¿Y esto cómo nos queda? Menos 16 más 6 menos 10, 8 menos 10, menos 2. ¿Cuál va a ser nuestro vértice? Nuestro vértice va a ser el punto x2 y menos 2. ¿Vale? Mira, pues ya tenemos el eje, ya tenemos el vértice. ¿Qué nos queda ahora? El punto de corte con los ejes. Venga, lo primero, corte con el eje X. Uy, he puesto X porque es como se representa normalmente, ¿vale? Pero pongo eje X. Con el eje X, pues ¿qué hacíamos? Y igual a 0.
¿Esto cómo nos va a quedar? 2x al cuadrado menos 8x más 6 igual a 0. ¿Vale? Esto es una ecuación de segundo grado que si la resolvéis os queda que los puntos de corte, las soluciones son x igual a 1 y x igual a 3. ¿Vale? Esos son los puntos, los valores de la x que nos anulan esta función. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros puntos de corte con los ejes? Pues va a ser el punto 1, 0, x1 y 0, y el punto x3 y 0, 3, 0. ¿Vale? Venga, pues puntos de corte con el eje Y. Pues ¿qué hacemos? Pues para el eje Y lo que hacemos es hacer x0. ¿Y esto cómo nos queda? 2 por 0 al cuadrado menos 8 por 0 más 6 será igual a Y. Por tanto, Y va a ser igual a 6, ¿no? Esto y esto se nos va. Nuestro punto va a ser el 0, 6. ¿Vale? Entonces, tenemos el eje, tenemos el vértice y la forma de la función. Tenemos los puntos de corte con los ejes, tanto x como y. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer ahora es hacer unos ejes de coordenadas y marcar estos puntos. Y a partir de esos puntos vamos haciendo la tabla de valores. ¿Vale? Os lo voy a enseñar con GeoGebra, ¿vale? Para que sea todo mucho más real o más exacto, ¿vale? A ver, vamos a verlo aquí. Sí, lo veis, ¿verdad? Sí, vale. Genial. Pues a ver, aquí, lo primero que hemos calculado es nuestro eje. Lo situamos, ¿sí? X igual a 2, la recta X igual a 2, perfecto. Lo siguiente que hemos calculado es el vértice. Menos 2, 2. Genial, pues este va a ser el pico de la función. Ya sabemos que va a estar abierta hacia arriba. Por tanto, todos los valores van a estar por encima de este punto. Hemos visto que nuestros puntos de corte con los ejes son estos dos, con el eje X, perdón, y con el eje Y es este punto, ¿verdad? Entonces ya más o menos se ve qué forma va a tener la función, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Entonces nosotros para dar valores en la tabla de valores, vale. Nosotros vemos aquí que, sabemos que la función va a ser simétrica con respecto al eje, ¿no? Es decir, si a 2 lugares del eje aquí la función vale 6, ¿cuánto va a valer a 2 lugares por el otro lado? Pues también 6. Tenemos aquí nuestro punto. Si x es igual a 4, la función va a valer 6, lo podéis comprobar, ¿vale? Si x es 4, y es 6. Genial. Vale, ¿qué más podemos hacer? Pues podemos ir dando valores al 5 y viendo lo que vale el 5, vemos lo que vale en el otro lado. Comprobad, si dais valores a x igual a 5, el resultado va a ser 16, ¿vale? Entonces, si x es 5, el resultado va a ser 16. Por tanto, a 3 lugares en x5 va a ser 16, pues a 3 lugares hacia la izquierda también va a ser 16. Para x igual a menos 1, la función va a valer 16. Sustituís y lo veis, ¿vale? Cuando ya tengamos unos puntos que nos den más o menos la forma, lo que hacemos es dibujarla. Entonces, si ahora yo dibujo la función, me queda algo así. ¿Veis? Si hubierais dado más valores, pues tendríamos la función más representada, ¿vale? O sea, más representada, podemos representarlo más hacia arriba. Pero como es una función así como muy estrechita, con estos valores para dibujarlas en el cuaderno nos vale. ¿Vale? Vale, genial. Pues hasta aquí las funciones elementales, ¿vale? Hasta aquí la representación de funciones cuadráticas. Vamos a practicar un poquito esto, que es repaso, porque esto ya lo sabéis del año pasado, y el próximo día empezamos ya con las funciones hiperbólicas. ¿Vale? Pues venga, mucho ánimo.